y amén. Bueno, hemos leído un texto en Tesalonicenses, capítulo 5, que tiene muchas cosas interesantes, pero bueno, quisiera centrarme en algunas solamente. El texto empieza diciendo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno, este primer versículo solamente ya nos dice bastantes cosas. Y además, si cogemos las dos epístolas del apóstol Pablo a Tesalonicenses, por ejemplo, en la segunda, en el capítulo 2, les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, etcétera, etcétera. De vuestro modo de pensar, que no os mováis. Se ve que la iglesia de Tesalonicenses, si leemos entre línea por lo que el apóstol les está escribiendo para corregirles, pues era como yo creo que hoy pasa mucho, ¿no? Que queremos ver las señales y a ver cómo estamos preparados para ese día y yo no sé, a veces hacemos un montón de elucubraciones en la cabeza y tal, ¿no? Pero fijaos que en este último texto que os he leído, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni aun como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No sé, se ve que ya en esa iglesia había una inquietud, que además, si usamos la lógica, hermanos, y hoy estamos viendo bastantes cosas de este tipo, cuando tú te obsesionas con un tema puedes entrar incluso en paranoia. Y se pueden entrar en obsesiones con muchas clases de temas, no solo con temas materiales, también con temas espirituales. Y podríamos decir, con la primera pregunta que hace: no os dejéis mover fácilmente. ¿De qué no nos tenemos que dejar de mover fácilmente? Bueno, pues en este primer versículo del texto de hoy lo tenemos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, fijaos lo que dice: no tenéis necesidad, no necesitáis averiguar tiempos y sazones. ¿De dónde viene esa ansiedad? No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, es inútil que yo os hable y que os diga y que os dé señales, porque incluso con todo eso, el día del Señor va a ser un día sorpresa. No lo vais a poder averiguar, o sea, es inútil tratar de indagar y de buscar y de obsesionarte con ver cuándo, porque además esas señales, como el Señor dice en otro sitio, no han sido dadas para que tú averigües aproximadamente cuándo el Señor va a venir. Es más, dice aquí además, dice algo importante. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, igual que le pasa a la mujer que tiene dolores cuando está encinta. Es decir, la mujer de pronto está tranquila, está normal, está esperando, y de buenas a primeras no hay una señal previa que le diga ya te falta poco para parir. No,
sino que cuando llega el momento de parir, le da unos latigazos que tiene que salir corriendo porque el niño viene ya. No hay anuncios previos. La mujer está esperando, está tranquila y de pronto se le desatan los dolores y el niño ya en horas va a nacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? El apóstol nos está diciendo, no va a haber un anuncio previo, quedan 3 meses para que venga el Mesías, quedan 2 meses, ¿no? El Señor, esas señales previas, lo que en otro sitio llama principio de dolores, además, que además hay un versículo en Apocalipsis que da que pensar incluso, porque dice, los entendidos entenderán, pero los que no son entendidos no van a entender. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hasta para que esas señales sirvan para algo, tú tienes que saber de qué va. Porque si tú piensas que cualquier cosita es una señal del Señor, o si piensas que cualquier catástrofe es ya el anuncio, pues a lo mejor te puedes equivocar. Porque esas señales, además, de las que el Señor da varias, lo único que pretenden no es anunciarte el día del Señor, sino que está cerca, que ya los tiempos van. ¿Para qué? Nos dice, velad y orad. Esa es la conclusión que el Señor saca. Cuando veáis que la higuera está verde, que Israel, todo esto, lo que tenéis que estar es preparados, pero no intentando adivinar qué día ni qué hora, porque vosotros teníais que saber ya que esto no lo vais a poder descubrir, porque los tiempos y las sazones solamente las controla nuestro Padre Celestial, es inútil. Tú puedes creer, incluso a veces cuántos errores se han cometido, según creo, los testigos de Jehová me parece que ya han puesto 3 fechas. No sé lo último que tendrán como doctrina, pero ya han puesto 3 veces fecha a la venida del Señor y lo han tenido que reconvertir y reinterpretar, porque claro, el Señor no ha venido, evidentemente. Entonces, hablando a esta iglesia, y es lo interesante de esto, lo que me ha tocado en la mente y en el corazón, que por lo que da a entender entre líneas, vuelvo a decir, se ve que era una iglesia que estaba muy inquieta por este tema, y que se ve que quería preguntar y quería indagar y quería... Y el apóstol continúa diciendo cosas muy interesantes. Por eso digo que aquí había muchas cosas, pero yo me quiero centrar en lo más importante con la ayuda del Señor. Dice más, vosotros, hermanos, bueno, después de decir cuando digan paz y seguridad, esto da a entender, hermanos, que, y yo creo unido a otros textos donde habla, pues eso, de las señales, de que seremos perseguidos, que eso sí te lo dice el Señor, y algunos tendrán que dar testimonio, incluso públicamente, de su fidelidad en el Señor. El Señor dice, cuando el mundo se crea seguro. Yo no sé, esto podría referirse a varias cosas, pero tal como yo lo veo,
probablemente después de a lo mejor una fuerte crisis, quizás como lo que ya estamos viviendo, la gente va a decir, bueno, como que ya hemos conseguido lo que queríamos. El mundo ha conseguido deshacerse de Dios y vivir su vida. Y las cosas marchan bien. Al menos eso es lo que parece que puede estar en la mente de la gente, porque dice cuando digan, no cuando haya verdadera paz y seguridad, sino cuando la gente diga paz y seguridad, ya estamos tranquilos, ya tenemos lo que queríamos. Dice, sobre ellos vendrá destrucción repentina. En definitiva, podríamos elucubrar y sacar ideas, lo que sea, pero el Señor nos está diciendo, ¿qué necesidad tenéis de todo eso? ¿Dónde vais con todo eso? ¿De qué te sirve incluso saber todas las señales de memoria y ver y querer averiguar? Mira, yo te voy a enseñar cuál tiene que ser tu actitud y es mucho más sencillo que todo eso. Mira lo que dice, versículo 5 en adelante. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Tú, si tienes a Jesucristo en tu vida, de verdad, tú no eres de las tinieblas, eres de la luz. La luz de Dios está en ti. ¿Qué necesidad tienes de ir averiguando cositas como Sherlock Holmes? Si Dios te quiere revelar algo, ¿tú piensas que Dios no te lo va a revelar? Si tienes necesidad de que Dios te advierta de algo o te haga ver algo, ¿tú piensas que Dios no te ama lo suficiente como para decirte, hijo mío, hija mía, cuidado con esto o cuidado con aquello? ¿No lo has comprobado todavía esto? Dice, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, tu actitud en un primer momento es no dormirte. No necesitas de saber señales, simplemente necesitas no dormirte, no dejarte llevar por el mundo, sino estar velando, que es otra manera de decir estar en comunión con la luz, con Dios, con Jesús, para que esa luz alumbre tu vida. Sigue diciendo más. Dice, seamos sobrios también. Creo que esta es una palabra de la que se habla poco y es importante. Sobrio viene a ser la persona que no es gastosa, por ejemplo, que no despilfarra, que no... Pero claro, esto se puede emplear en muchos terrenos. Y en el terreno espiritual, ¿qué nos querría decir? Sé una persona no dependiente de lo material. Dale la importancia a lo que tienes que darle la importancia. Cuando tienes o puedes consumir, consume, pero si por lo que sea tienes que evitarte, pongamos, cierto gasto o lo que sea, o ten una actitud de saber adaptarte, sé sobrio, no te deje atrapar por los lujos, por las cosas en general, sino tu brújula, tu norte tiene que estar en el Señor. Sigue diciendo, pues los que duermen, de noche duermen.
Esto es interesante. La noche es sinónimo de tinieblas. Y lo que te viene a querer decir es, si tú dejas que la noche, la tiniebla, en lugar de la luz, venga y cubra tu vida, al final terminas dormido, te da sueño. O sea, espiritualmente creo que se puede ver claramente el simbolismo. De noche, los que duermen de noche normalmente, salvo excepciones, evidentemente. Entonces dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan, veis además, es decir, la noche es incluso lo que más suele utilizar Satanás para hacer sus fechorías. Entonces, en realidad, ¿qué te está diciendo? Tú eres hijo del día, eres hijo de la luz. No dejes que las tinieblas cerquen tu vida. Permanece en la luz, permanece sobrio y no te dejes envolver. Sigue diciendo más. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios. ¿Veis cómo va todo conjuntado? Habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Ponte para los momentos difíciles, los momentos de duda, la fe. Nunca te olvides de la confianza de la fe en el Señor. Y cuando te venga algo, no necesitas saber todos los detalles. Confía en tu Dios, porque a través de la fe Dios te guía. La coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es muy interesante con el versículo que viene después. El yelmo es lo que te protege la cabeza, por tanto también los pensamientos. Dice que uses el yelmo, dice que tengas siempre la esperanza cuando vengan dificultades. Tienes que tener la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de la salvación para proteger tus pensamientos, tu cabeza. Y atención a lo que dice ahora, que te aclara. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tienes que tener esperanza, porque si tú estás en Cristo, tú no estás puesto para ira. La ira no es para ti. La ira es para el mundo. El juicio es para el mundo. Entonces, aunque tú veas que pasan cosas en el mundo y que Satanás te quiere poner nervioso y Satanás te quiere poner ansioso, inquieto, tú tienes que combatir sobre todo tu manera de razonar y tu manera de pensar, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta en los tiempos actuales es que Satanás está atacando mucho aquí, llevándote a pensar, mira, derrotista, y esto ya está todo hecho polvo, esto no va, y si me pilla a mí, ay mira, y esto, y estás ahí dándole vuelta, y yo qué sé, ahora viene la epidemia, como hemos pasado, probablemente venga otra dentro de no mucho, parece ser que están muy interesados en que surja otra, y mi vida, y si me pilla, y si no sé cuánto, y dale. Y el Señor dice, no, eso no viene de Dios. Tú tienes que tener la esperanza de la salvación. Dios nos ha puesto para salvarnos. Estamos en salvación mientras que estemos en Él. Salvo que tú renuncies totalmente a Cristo y te salgas y digas, ya no quiero saber nada, mientras que estés en Cristo, Cristo tiene su cobertura sobre ti, tiene su protección sobre ti. Entonces, no tienes motivos para perder la esperanza
de que pasarás la prueba, de que la salvación estará contigo y que venga lo que venga, Cristo va a estar ahí. Esa es la actitud que tenemos que tener, no averiguar qué señalitas y qué cosas para que yo no me pille un poco de extraviado y pueda estar preparado cuando vengan ciertas cosas. No, dicho de otra manera, tú tienes que estar siempre preparado. ¿Por qué? Porque aunque no sepas o dejes de saber, si estás en la luz te ilumina. Si estás en Cristo, Cristo te guarda, Cristo te protege. Es más, las señales más bien, creo que en otro no me acuerdo muy bien, aunque se refiere a otra cosa, pero porque se refiere a las señales que Dios hace. Pero en todo caso, esas señales visibles, en todo caso es para el mundo, para que el mundo a lo mejor despierte. Pero no me vas a decir a mí que si tú estás en Cristo, las señales te van a ayudar ¿a qué? ¿A seguir en Cristo? Entonces, ¿dónde está tu fe? La Biblia no dice que sea por señales, dice que es por fe. Pero a la gente del mundo, pues, les puede ayudar. Y que tengas la seguridad de que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es tu posición, la de alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y lo que pase, pues pasará lo que tenga que pasar. Pero tu salvación no depende de las circunstancias. Venga el Señor o no venga, lo veas venir o no lo veas venir, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de permanecer en salvación, permanecer en Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y esto es fuerte, ya sea que velemos o que durmamos, nos pille como nos pille. Incluso si te pilla con el pie cambiado, como decimos en español, si te pilla en un momento malo y te sientes débil o lo que sea, si tú clamas a Cristo y no renuncias a Él, la salvación está ahí. Entonces no tienes motivos. Por lo cual, dice ahora, y empieza a decirte una lista de cosas muy interesantes, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Es decir, olvídate, si Dios te quiere revelar algo y dar alguna señal de su venida o lo que sea, vale, bueno, pues Dios te la da y si la tienes que comunicar incluso a la iglesia, lo comunica. Pero olvídate de estar pendiente de ciertas cosas y céntrate en lo importante, que es que animaos unos a otros y edificaos unos a otros. En esto es lo que tenemos que ocuparnos, en edificar a los hermanos y animar a los hermanos. Sigue diciendo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En lugar de tener una actitud de rebelión, en lugar de tener una actitud de desobediencia y de esto, más bien valora a aquellos que te hablan en el nombre del Señor y en todo caso, por lo menos, porque yo no digo evidentemente que todos estén en lo cierto, pero yo creo que la obligación de todo cristiano es coger lo que te han dicho e ir al Señor y ver si lo que te han dicho viene de parte de Él o no. Como dice el Señor cuando se enfrenta con los escribas y fariseos, el que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo hablo es de Dios o no lo es. El que quiera, es decir, el que se tome el interés, busque a mi Padre Celestial,
porque, como está escrito también, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es decir, si tú no buscas a Dios, le preguntas y te interesas por sus cosas, Dios no va a poder decirte, ve allí, y te va a llevar al que te está hablando de parte de Él. Entonces la comunión con Dios es imprescindible. Que los tengáis en estima, porque también esto es importante, que a veces hay personas que lo pasan muy ingrato, hablando de parte del Señor, sobre todo si le ha tocado un ministerio como a Jeremías o alguno así de ese tipo, donde lo que tiene que anunciar son cosas que no son agradables. Pero tú tienes que valorar con el Señor y ser agradecido también por esas personas. Y como dice aquí, por causa de su obra, porque ellos hacen una obra de parte de Dios, tened paz entre vosotros. El pueblo de Dios tiene que manifestar la paz del Señor. Como se dice en hebreo, shalom, que como sabemos también no solamente la paz que nosotros a veces decimos, la ausencia de guerra, sino que implica una paz que es fruto de la bendición de Dios. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo irascible, ni puede ser un pueblo que pierde el control fácilmente, que enseguida está dispuesto a pelearse y a irritar y cosas de este tipo. No, el pueblo de Dios es un pueblo de paz, es un pueblo de amor, es un pueblo que busca la gloria de Dios y no su propia gloria. Dice también, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. De esto tampoco se suele hablar mucho, pero en el pueblo de Dios nadie sobra y nadie es tan tonto como para que no pueda hacer nada para el Señor. Todos pueden hacer algo, aunque sea poco. Hay algo que todos podemos hacer, como siempre digo, orar. Si tú te sientes tan, que dices, bueno, es que yo ninguna cosa que pueda hacer, hay algo que sí puedes hacer, ora. Dedícate tiempo a la oración y Dios te bendecirá. Que alentéis a los de poco ánimo. Otra cosa que tampoco se debería ver mucho en el pueblo de Dios, la gente desanimada, la gente abatida, la gente caída de ánimo, no. Que se pasan momentos difíciles. Bien, ¿y qué? Se pasan y se han pasado. Más crudo lo tuvo Cristo. Que mira, desde el punto de vista humano, si lo ves cómo terminó, pues vaya, vaya cómo terminó. ¿Y se desanimó? No. Sabía que eso tenía que pasar. Sabía que tenía que pasar por ahí. Lo pasó y venció y derrotó al enemigo. Que sostengáis a los débiles. Cuando notes a alguien que está debilitado, pues acércate a él para animarle y para sostenerle y para levantarle. Que seáis pacientes con todos. Otra característica del pueblo de Dios tendría que ser la paciencia, saber esperar, saber estar ahí, no enseguida, pues ya estoy harto, bum, 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 bum. Eso no es de Dios. No, porque no son características del Espíritu, ni siquiera. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Un cristiano no puede tener ninguna especie de mal en su cabeza. Tiene que estar siempre pensando en cómo hacer el bien a los demás. Y luego dice, los doy porque ya digo, aquí se podrían hablar muchas cosas, pero no me quiero alargar demasiado.
pero os leo la lista y vosotros lo meditáis en casa. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces le has dado tus gracias a Dios por los problemas que te vienen en la vida? ¿No se te ha ocurrido nunca? ¿Solo le das gracias por las cosas que salen bien? Pues mira, un temita que tienes ahí para dar gracias. Señor, te doy gracias por el problema este que arrastro y que me trae a maltraer, pero que tú lo vas a utilizar para bendecirme. Aleluya. No apaguéis al Espíritu. Uy, aquí cuánto se podría decir. No apaguéis al Espíritu. Hay gente que es tan cansina que hasta el Espíritu se va viniendo abajo. Es decir, el Espíritu es tu ayudador, es tu amigo, está ahí para ayudarte, pero claro, ¿para ayudarte a qué? Ayudarte a vencer espiritualmente. Pero si tú insistes una y otra vez en irte para el pecado o irte para lo que no es de Dios, pues el Espíritu Santo no te puede respaldar. No puedes hacer partícipe al Espíritu Santo de las cosas que no son de Dios. No apagues al Espíritu, porque a veces muchos de los problemas que te pueden venir es de que estás apagando al Espíritu. No menospreciéis las profecías, es decir, haced como hacía María y otros siervos y siervas de Dios, cuando recibían una palabra de parte del Señor, guárdala en tu corazón y espera a ver qué te revela el Señor, si es de Él o no. Y sobre todo las profecías que están en su palabra, no la menosprecies, no la infravalores. Dale también el lugar que tienen, están puestas para algo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Interesante cuestión también. Examina todo lo que veas, pero eso sí, pídele a Dios discernimiento. Lo que he dicho al principio, no te olvides que eres hijo de la luz, que el Espíritu está en ti, que si cuentas con Él, el Espíritu te iluminará. Y de todo lo que veas, pues quédate con lo bueno y lo otro, deséchalo. No dejes en tu vida cosas que no te edifiquen, que no te lleven más cerca de Dios, que no aporten nada ni a tu vida ni a la de los que te rodean. Deséchalo. Absteneos de toda especie de mal. Cuando hay cosas que, como diríamos en español, no te huelen bien, aunque incluso no estés seguro, pero tú ves que ahí hay algo de tiniebla, no entres en ello. No provoques al mal, no tontees con el mal, no juegues con el mal, sino abstente. Déjalo pasar, déjalo fuera de tu vida. Y termina diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Atención, el mismo Dios de paz os santifique. Tú no te puedes santificar a ti mismo. Es Dios quien te santifica. El otro día estuve hablando de lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y de esa comunión con el Espíritu, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios.
el que nos santifica. Y en esta santificación entra tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Los tres, para que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, por si hay alguna duda sobre todo esto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si tú te pones a la faena en las manos de Dios, el que te llama es fiel, así que no depende de ti. Él lo va a hacer, siempre que tú estés en la luz, evidentemente, como he dicho. Mientras tú no te salgas de Cristo, mientras estés en Cristo, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y no te va a dejar. Y lo que ha prometido lo va a hacer, no se va a quedar a cumplir a medias. Quizás a lo mejor lo que tendrías más bien es que razonar de manera inversa y decir, Señor, si está pasando todo esto en mi vida, es porque tú me estás corrigiendo, pero no termino de entenderlo. Ilumíname, alúmbrame, enséñame. ¿Qué estás señalando en mi vida? ¿Qué cosas quieres cambiar? ¿Por dónde me quieres llevar? Y en ese diálogo con Dios el Espíritu Santo te irá hablando. Amén.